Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. Con el año nuevo, además de las uvas y los buenos deseos, surgen varias incógnitas respecto a las proyecciones políticas, económicas y sociales que se realizan a nivel nacional y mundial. Aunque las versiones son diversas, la mayoría de estas suenan desfavorables. Pero, ¿qué pronostican los expertos para México en el 2023? Para este año, economistas de nuestro país aseguran que la inflación subyacente será del 5%, mientras que para 2024 el pronóstico se mantuvo sin cambios en un 4%. Igualmente, anticipan que para febrero de este año, el Banco de México hará un nuevo ajuste al alza de la tasa de interés, con lo que el referencial pasaría de 10.5 a 10.75%. Esto merita especial atención, puesto que este porcentaje es el más alto desde que Banxico estableció el rango objetivo de la inflación en 3%. Analistas del sector privado prevén que en 2023 el Producto Interno Bruto mexicano tenga un crecimiento de 0.9% con respecto al año anterior. Por desgracia, también prevén que el rumbo de la economía mexicana se ve afectada por un entorno financiero internacional inestable, luego de los riesgos geopolíticos y problemas presupuestales que presenta Estados Unidos. Con respecto a la previsión política en México, el 2023 pinta para ser un año en especial desafiante, sobre todo con las elecciones en puerta y los recientes cambios al Instituto Nacional Electoral. El INE, junto a los organismos públicos locales electorales, deberán realizar las actividades pertinentes para hacer posible la renovación de los espacios de representación política del país. En el 2023 comenzará el proceso electoral con la definición de candidatos, tanto de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, así como los de la oposición. A tan solo un mes de dar inicio, el 2023 nos ha sorprendido con varios pronósticos, y aunque es imposible asegurar el futuro, sí hay una cosa clara, y es que el próximo año será de muchos acontecimientos, tanto en las esferas económica como política. Con información del Economista, Conectatec y El Financiero, y una redacción de Alan Romero, yo soy Sofía Gamboa y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, les saluda Mariel Cabello, esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y en este episodio estamos estrenando la 5ª temporada. Este podcast lo pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche a través de Spotify y YouTube. Recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde nos pueden hacer llegar todas sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieren que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. En el episodio de esta noche hablaremos sobre Proyección Sociopolítica México 2023. Para ello entrevistaremos a la doctora Carolina Mónica Gilas. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e integrante del Comité Académico de la Cátedra Estrategia Nacional de Cultura Cívica Francisco I. Madero y del equipo de investigación del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Además, es integrante de la Red de Políticas #NoSinMujeres. Doctora Mónica, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en el podcast de la facultad. La primera pregunta, doctora, es ¿cuál es el panorama político que podemos esperar para México, siendo 2023 la antesala de las elecciones del 2024?
Hola Mariel, muchas gracias por la oportunidad de estar contigo en este espacio y por tu pregunta. Mira, yo no soy muy optimista respecto al ambiente que nos tocará vivir este 2023, el año que estamos apenas empezando. Y creo que el ambiente político será bastante conflictivo, muy crispado durante todo este año, fundamentalmente por 3 razones. La primera de estas razones es la inminente aprobación de la reforma electoral del llamado Plan B. Sabemos que hace poco menos de un año el presidente de la República ha propuesto al Congreso la aprobación de una reforma constitucional que alteraba de manera muy profunda las reglas, la organización de las elecciones en nuestro país. Esta reforma, esta iniciativa no prosperó porque Morena y sus partidos aliados no cuentan con la mayoría suficiente para llevar a cabo las reformas constitucionales. Sin embargo, ante el fracaso de esta iniciativa constitucional fue presentada también desde el Ejecutivo una propuesta de reformas a las legislaciones electorales y pues estas reformas ya fueron aprobadas en su mayoría por ambas cámaras y solamente queda pendiente aprobación de una de las modificaciones que introdujo a finales del año, a finales del periodo legislativo, la Cámara de Diputados y Diputadas, y que todo parece indicar va a estar validada por el Senado al inicio del próximo periodo de sesiones, a inicios del próximo mes de febrero. Entonces, esta reforma es altamente controvertida y, contrario de lo que han dicho muchas personas, no se trata de una reforma menor o no se trata de una reforma deslactosada. O sea, el hecho de que no toca la Constitución no quiere decir que no tiene un impacto profundo en el sistema electoral. Por el contrario, sabemos de diferentes análisis, de las comparaciones de las normas vigentes con las nuevas que están por aprobarse y por publicarse y entonces por entrar en vigor, que estas van a ser objeto de múltiples impugnaciones, tanto por parte de los partidos de oposición como por parte del propio Instituto Nacional Electoral. Parece ser que también los organismos públicos electorales locales van a buscar ejercer algunas acciones en contra de esta reforma. ¿Por qué es así? Porque esa reforma realmente altera de manera muy profunda también el esquema organizativo de las elecciones en nuestro país, afecta de manera muy profunda las facultades, tanto de organización de las elecciones como de establecer, interpretar las normas y garantizar que los actores políticos cumplan con los principios constitucionales, con las normas legales que por décadas han estado rigiendo nuestro sistema electoral. También altera algunas de las facultades interpretativas del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, altera las condiciones de la contienda, pone en riesgo la aplicación de la paridad y otras acciones afirmativas, y pues todo eso incluso en algunos aspectos está considerado, está visto por diferentes expertas y expertos en materia constitucional como contrario a las reglas, a los principios establecidos en nuestra Constitución. Yo tengo que decir que comparto esa perspectiva, también creo que varias de las normas son inconstitucionales y pues vamos a tener que ver qué pasa alrededor de esta reforma, primero en la Suprema Corte de Justicia en la Nación, donde seguramente se presentarán las acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a lo largo de los próximos meses cómo las autoridades interpretan ese decreto, cómo el propio INE se va adaptando a esas nuevas reglas. La segunda razón por la que veo venir muchas tensiones es la que señalabas en tu pregunta, la que tiene que ver con las elecciones del Estado de México y de Coahuila, que son pues, por prácticamente todo el mundo consideradas siempre como la antesala de 2024. La interpretación es que los resultados de este proceso electoral, en especial en el Estado de México, nos puedan pintar, nos puedan dar una idea sobre qué pasará en los comicios de 2024, y eso por supuesto también tomando en cuenta la importancia de ambos estados, las gubernaturas de ambos estados, el prestigio para las fuerzas políticas, todo eso hace que la contienda en ambas entidades es bastante
pues importante, va a ser bastante dura y eso pues también por supuesto contribuirá a ese ambiente de crispación a nivel estatal y a nivel nacional que vamos a estar observando. Y el tercer factor, que también me parece que no es un factor menor, tiene que ver con las cuestiones económicas. La pandemia ha impactado de manera muy importante a nuestro país en diferentes aspectos, en diferentes ámbitos, entre ellos en el ámbito económico, en el ámbito laboral, y esa crisis económica en la que nos hemos sumergido pues todavía lamentablemente no termina. Las perspectivas parecen ser cada vez mejor, sin embargo, este año 2023 no parece que será nada fácil para las familias mexicanas, para las y los mexicanos en términos de solvencia económica, en términos de oportunidades laborales, y esto también, por supuesto, va a incrementar el desencanto, va a incrementar el enojo ciudadano, va a incrementar las preocupaciones y va a contribuir también a ese ambiente de crispación en el país. Gracias, doctora, por su respuesta, y me permito añadir 3 puntos claves de su comentario. Lo primero es la popularidad de Morena y la popularidad que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que en la última encuesta realizada por El Financiero, la popularidad de Obrador es de un 60%, mientras que la popularidad que tiene el partido Morena es del 48%. En cifras es totalmente radical el 60% que tiene Obrador al 48% que tiene el partido Morena. Vemos que es un cambio en estas cifras y la popularidad ya no es tanto del partido, sino de la persona, del presidente. Por otro lado, sobre estas elecciones que vienen para el 2024, independientemente de quién sea el candidato o la candidata para presidente del partido de Morena, Obrador sabemos que él no va a perder el protagonismo, ya que seguirá obteniendo un activismo y una presencia pública muy importante. Por eso también estas elecciones que vienen en junio, el 4 de junio, en el Estado de México y en Coahuila, son clave importante para las elecciones del 2024, ya que son 2 estados que han sido gobernados en su mayoría por el PRI. Entonces, que el PRI pierda estas elecciones es, aparte de un golpe fuerte para el partido, también es una clave para las próximas elecciones que se vienen en el 2024, ya que el Estado de México es la entidad más poblada del país y tiene el mayor número de personas inscritas en la lista nominal con 12.6 millones. Por eso estas elecciones que tenemos en pie para junio son muy importantes y son claves. Doctora, continúo con la siguiente pregunta. ¿De qué manera se espera que actúe el INE de acuerdo con las modificaciones que lo restauran? ¿Qué va a pasar con el INE? Bueno, yo creo que a esas alturas ya tenemos bastante claridad. El pasado 25 de enero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral presentó un informe muy exhaustivo, muy detallado sobre cuáles serían los impactos de la reforma de inminente aprobación, reitero, del llamado Plan B, en la estructura del INE y en sus capacidades de ejercer las funciones que tiene constitucionalmente previstos. Y pues la realidad que deja clara ese informe es muy preocupante. La reforma estará recortando las capacidades institucionales, las capacidades organizativas del Instituto Nacional Electoral de manera muy significativa. El recorte, la reducción a la estructura descentralizada que tiene actualmente el instituto va a afectar, por un lado, su capacidad de capacitar a las personas que más adelante, el próximo año, estarían integrando las mesas directivas de casilla en las elecciones de 2024, pero también va a afectar su capacidad de estar expidiendo las credenciales del elector de la manera que lo conocemos, la manera en la que nos hemos acostumbrado a un servicio de excelencia muy ágil, muy rápido, muy sencillo. También se van a ver mermadas sus capacidades de mantener vigilado el padrón electoral de nuestro país.
esa reducción del aproximadamente 85% de las personas que hoy forman parte del servicio profesional electoral del instituto, realmente es una merma más que significativa, es un hueco enorme que va a quedar en las capacidades del instituto de personas con gran experiencia y con muy alto nivel de preparación para desempeñar de manera profesional independiente sus funciones. Ahí incluso podríamos preguntarnos qué va a pasar con algunas otras facultades que luego no están tan en el ojo del debate, que tienen que ver, por ejemplo, con la realización de los monitoreos de los medios de comunicación o con las tareas de educación cívica que también están a cargo del Instituto Nacional Electoral. Entonces, estos cambios, por supuesto, yo creo que van a estar llevando a una muy alta litigiosidad en los próximos meses, quizá incluso durante todo el año y el proceso electoral 2023-2024, porque estamos frente aparentemente a la presentación de diversas acciones de inconstitucionalidad, probablemente también de las controversias constitucionales, y sin mencionar juicios que van a estar llegando a la Sala Superior, en particular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde diferentes actores políticos, propio instituto, van a estar también ya auguro a lo largo del proceso de implementación de esos cambios de la reforma, van a estar también cuestionando la viabilidad de esos cambios o su impacto sobre la capacidad del instituto para garantizar el cumplimiento de todos los principios constitucionales reconocidos también a nivel internacional en los tratados de los derechos humanos, que son necesarios para que una elección pudiera ser considerada como democrática. También hay grandes preocupaciones sobre la manera en la que esto incide en las facultades interpretativas del instituto y en su capacidad de obligar a los jugadores, a los actores políticos, a los partidos políticos fundamentalmente, a cumplir con las reglas de la equidad en la contienda o cumplir con las reglas de la paridad con otras acciones afirmativas. Entonces, ante eso, yo creo que lo han dejado muy claro las y los consejeros en la propia sesión del 25 de enero, que van a estar buscando, explorando todas las vías legales posibles. Creo que también lo propio van a hacer los partidos políticos de oposición, y también estoy segura que un número importante de las y los funcionarios del INE, quienes integran el servicio profesional electoral, también buscarán la defensa de sus derechos laborales ante las autoridades correspondientes. Entonces creo que definitivamente vamos a ver esos intentos de frenar al menos las partes inconstitucionales de la reforma, que pues, por supuesto es lo correcto hacerlo, e impedir que las normas que alteran el régimen electoral mexicano, que van en contra de los principios constitucionales, sean aplicados, sean implementados en las elecciones futuras. Por otro lado, supondría yo también que, siendo pragmáticos y asumiendo que probablemente no todos los vicios de inconstitucionalidad se van a poder eliminar en este proceso, supongo que el instituto va a estar en paralelo trabajando en un plan también de adecuaciones, de cómo tratar de salvar la calidad del trabajo que han estado realizando a lo largo de los años, de cómo cumplir con los principios constitucionales que deberían mantener con esa estructura recortada, con esos recursos mucho menores de los que debería tener, con los que debería estar contando. Entonces creo que va a ser esto un proceso bastante complejo, y pues a esa complejidad, por supuesto, se añade la necesidad de estar contribuyendo a la organización de las elecciones en el Estado de México, en Coahuila, al mismo tiempo vigilando la constitucionalidad de las normas y al mismo tiempo buscando adecuaciones pues que implican recortes brutales en la plantilla, en el servicio profesional del instituto. Entonces se antoja un año también muy, muy complicado para el instituto. Gracias, doctora, por su comentario. Solamente añado un punto que me pareció muy importante, que de acuerdo con la encuesta sobre expectativas de economía del sector privado, se espera que la inflación para este 2023 sea de 5.01%.
pero también el Fondo Monetario Internacional prevé este pronóstico en un 6.3%. Esto a pesar de que la cifra no es tan drástica entre el 5.01% y el 6.3%. Esto es un punto clave para México, sobre todo para su economía, porque todavía tenemos problemas en cuanto a la economía mexicana, ya que pues, la pandemia nos dejó pues una economía bastante baja. Y aparte tenemos el problema de la inflación, que es algo que México ha estado cargando desde siempre. Pues bueno, este año que viene tenemos un problema en la economía y es algo que tenemos que empezar a rescatar y empezar a rescatar al país después de la pandemia que vivimos. A continuación nos vamos a nuestra cápsula en el librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Te apasiona la historia de México y quieres abordarla desde el tema de la comunicación? ¿Quieres descubrir los intersticios que existen en los medios y procesos de comunicación en México? El libro Procesos y Estrategias de Comunicación en la Historia de México, Intersticios entre Historia, Cultura y Comunicación Social, Fin de la Época Colonial, Principios del siglo XX, es el segundo de una serie de 3 libros coordinados por el profesor Francisco Peredo Castro, enfocados en darnos una mirada diferente de la historia de México. En este segundo tomo se quiere dar una continuidad a lo que se ha planteado en el primero, al contar una historia paralela a la que conocemos. Está dividido en 9 capítulos y cada uno de ellos nos habla sobre una distinta forma en la que se comunicaba, tanto para los mexicanos como para los extranjeros, y de igual manera sobre los distintos medios que se utilizaron para ello. En estos capítulos podemos encontrar temas que probablemente muchas personas desconocen, como lo son las guías y manuales para viajeros y forasteros, los cuales hacían una invitación a visitar nuestro país a personas extranjeras durante el siglo XX, contando desde cómo trasladarse de un punto a otro, así como en dónde eran los mejores lugares para hospedarse. En la última parte del libro, se nos relata un poco de las actividades que realizaron las mujeres durante la Revolución, como su participación en el campo de batalla, al igual que los hombres. Sin embargo, esto no se ve reflejado en el cine mexicano, ya que durante la época de oro, las películas con el tema de la revolución ponían a las mujeres únicamente como un apoyo emocional y sentimental a los hombres, y, sobre todo, con las labores domésticas. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el edificio G, planta baja, o en la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@politicas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Gracias por seguir escuchándonos y seguir sintonizando, construyendo el debate. Recuerden que nos pueden hacer llegar todos sus comentarios, sugerencias y temas que quieren que abordemos en este episodio. Estamos en redes sociales, en Instagram y en Facebook como Construyendo el Debate. También les recuerdo que pueden escuchar este podcast en Spotify y en YouTube. Estamos como Construyendo el Debate. Gracias por sintonizarnos y estamos estrenando esta nueva 5ª temporada. Doctora, como última pregunta, ¿considera que las actuales acciones políticas que ha ejercido el partido Morena le permitan ostentar el poder un sexenio más? Uy, mira Mariel, yo tengo que confesar que evito hacer predicciones sobre el futuro político. Me parece que es una tarea muy complicada, muy difícil y que el riesgo de equivocarnos es muy alto. Porque en la política ese
año casi, esos 9-10 meses desde aquí al inicio del proceso electoral, más todo el desarrollo de las campañas. Estamos a más de un año de la jornada electoral y eso pues por supuesto en la política es bastante. En la política en ese tiempo muchas cosas pueden cambiar. Entonces, con esas reservas de que es un pronóstico muy reservado, hay que reconocer que Morena sigue gozando de una alta popularidad entre la población mexicana. Sin embargo, también hay que tener claro que la popularidad del presidente, del ejecutivo, no es exactamente la misma que la popularidad del partido político. Entonces, si bien los proyectos sociales, los propios discursos presidenciales han estado ayudando a que Morena se mantenga en un alto nivel en las preferencias que nos muestran las encuestas, eso también hay que tomárnoslo con cierta reserva, porque no necesariamente todas esas preferencias o todas esas valoraciones se van a convertir en los votos en la jornada electoral de 2024. Si revisan ustedes los resultados electorales de 2018 y de 2021, no necesariamente han estado tan altos los del partido. En particular, en 2018 se ve esa diferencia entre la votación que haya obtenido el presidente Andrés Manuel López Obrador como candidato y su partido Morena. Andrés Manuel ha obtenido significativamente más votos que el partido que lo apoyó. Entonces, con misma lógica, pensando en 2024, no es tan seguro, no se puede dar por hecho de que las personas que hoy valoran altamente al Ejecutivo o al partido político Morena necesariamente lleguen a votar por esa opción política en 2024. Probablemente mucho dependerá del desempeño que seguirá teniendo el gobierno durante el próximo año con cacho, que nos separa de la jornada electoral. Probablemente habrá también una incidencia importante de la figura, es decir, de quién será la candidata o el candidato a la presidencia de Morena en 2024 y por supuesto también del tipo y de la calidad de la campaña que va a desarrollar. O sea, todos esos factores inciden en la votación. Por otro lado, también tenemos que pensar que mucho depende de lo que pasará desde la oposición. Si esa oposición logra articular una sola fuerza, una sola propuesta política para 2024, es decir, si habrá una coalición amplia que incluya a todas las fuerzas opositoras, depende quién será candidato o candidata también de esa fuerza opositora, si será esa una candidatura que pues es capaz de despertar la esperanza, algún sentimiento positivo por parte de una buena parte de la ciudadanía mexicana. Mucho dependerá también de lo que pasará digamos, no solo en la política nacional, pero también en el contexto internacional, que en prácticamente todo el sexenio del presidente López Obrador ha estado incidiendo pues, negativamente desde la pandemia, la crisis económica, las dificultades de suministro, alza en los precios en particular de los alimentos, y por otro lado algunos movimientos globales interesantes de relocación de la producción más cerca de las fronteras de los países que son principales consumidores, que sí es un movimiento que podría beneficiar a México, aunque hasta el momento parece ser que México no está aprovechando completamente o plenamente estas oportunidades. Entonces, mucho está en juego y yo creo que el error más grande que pudiera cometer cualquiera, tanto desde el análisis como desde el oficialismo como desde los partidos de la oposición, es considerar que las tendencias de hoy necesariamente serán las tendencias de la jornada electoral y asumir que el voto, digamos, se traslada de manera directa desde la presidencia o desde Morena a las personas que puedan ser candidatas y candidatos. No fue necesariamente así en las elecciones también estatales 2021, no ha sido así, insisto, en 2018, así que no creo que será tan automático para 2024. Eso nos deja pues con muchos escenarios posibles, con muchas incógnitas todavía,
y pues habrá que seguir ajustando esta y todas las demás predicciones a lo largo de los próximos meses, en función de lo que ocurre en la escena política mexicana, en la escena política económica también internacional. Gracias, doctora, gracias por estar con nosotros. Y un comentario nada más para terminar con este podcast y esta última pregunta. Con esta reforma, el INE tendrá en 2024 la difícil tarea de organizar las elecciones, ya que se estima que el plan B de esta reforma provocará el despido de casi 6,000 funcionarios, lo que, bueno, al momento de las elecciones y de que cada funcionario tenga sus funciones, el cumplimiento de sus funciones, pues va a ser muy difícil. Por último, cabe mencionar que esta reforma no la podemos catalogar como buena o mala. Lo que hace falta es que se dé información acerca de esta reforma y el pueblo, los mexicanos, la conozcamos, porque hay mucha desinformación al respecto. Agradezco su participación en el podcast, doctora Mónica. Gracias por estar con nosotros y esperamos tenerla en más episodios. Muchísimas gracias, Maggie, por esta oportunidad, por poder conversar contigo, con tu audiencia. Te envío un gran saludo. Agradecemos a nuestra audiencia, gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate, en Instagram como Construyendo_Debate y pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, Spotify y en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad. Si les gustó este programa, no olviden regalarnos un like y suscribirse, además de compartirnos. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la producción, Carlos Correa Escajadillo, asistente de producción Sofía Gamboa. En la producción de cápsulas informativas, Alan Romero y Brandon Rodríguez. Diseño e imagen, Ángela Aguilar y Eli Orozco. Se despide de ustedes Mariel Cabello. Hasta la próxima. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicanos Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistosos Opina, en los medios, argumenta, controvertidos, analiza. que hablaran mal de él. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.